La Bola del Agua es una planta de distribución de agua potable para la ciudad de Celaya y consta fundamentalmente de una perforación hacia un pozo principal que va a alimentar una estructura. Es un cuerpo elevado, de manera que el agua que se obtiene tiene su depósito y por presión se desarrolla el proceso de distribución. Originalmente, cuando esta estructura se inauguró en el año de 1910, cubría o garantizaba el abastecimiento a la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, en la actualidad solamente abarca un circuito determinado del centro histórico y abarca 2 barrios tradicionales. La construcción de esta estructura se fundamenta o tiene su antecedente en el año de 1907, 1908. Había un interés por garantizar la distribución de agua potable de manera uniforme, eficaz, eficiente, suficiente y también contando con las medidas sanitarias correspondientes. Al tratarse de un proyecto de interés colectivo, los principales impulsores de la construcción sería el gobierno local, ¿verdad?, encabezado por el jefe político y su cabildo, y de igual manera con el apoyo del gobierno del estado de Guanajuato. Pero intervino básicamente una persona alemana, ¿verdad?, que había llegado a la ciudad de Celaya, llamado Alfredo Fink, y sería él quien en algún momento incluso llegó a ser regidor del ayuntamiento y precisó que él había visto en Alemania, en Stuttgart, una estructura similar y él fue explicando el funcionamiento y cómo eran las características. Entonces esto llamó fuertemente la atención a las autoridades y le pidieron que pusiera en contacto a la empresa que había hecho estas construcciones con las autoridades de Celaya. Por supuesto que uno de los personajes importantes que participaron en el proceso de dictaminación y de seguimiento del proyecto fue el ingeniero Ponciano Aguilar. Ponciano Aguilar ya había para este entonces desarrollado una trayectoria muy importante en el estado de Guanajuato. Había sido nombrado por el gobernador de Guanajuato, Joaquín Obregón González, como el director de obras públicas. De manera que por su expertise, él tenía su responsabilidad dar el seguimiento, dictaminar técnicamente cada uno de los proyectos de alto impacto. Él recibe toda la documentación de este proyecto de la planta distribuidora de agua potable de Celaya y él sugiere, ¿verdad?, que en lugar de que esta torre tenga 300 metros cúbicos de capacidad, crezca a 1000 metros cúbicos o a 1.000.000 de litros de agua, garantizando con ello realmente el abastecimiento de agua potable a la ciudad. Prácticamente son las autoridades que intervienen hasta el momento en que se inaugura el 15 de septiembre del año de 1910. Algunos aspectos interesantes de la Bola del Agua es, en primera, la manera en que trastocó el paisaje urbano. Estamos hablando a partir de 1910, que es montada y es inaugurada como un ejemplo del desarrollo citadino, ¿verdad?, y tecnológico, no solamente de Celaya, sino nacional. En segunda, sí trastocó la vida cotidiana. En primera, porque sí se logró ese abastecimiento, garantizándose su cobertura a la población, aminorando las posibilidades del brote de enfermedades. Yo diría que incluso fue el parteaguas de una incipiente etapa de modernización. También es importante mencionar, ¿verdad?, como en la leyenda urbana, en el imaginario colectivo, se ha sugerido que es una estructura que fue donada o regalada por el gobierno de Porfirio Díaz y realmente no ocurrió así. Más bien los celayenses pagaron hasta 1932 cada aportación para poder liquidar este proyecto. Fue un costo muy alto con respecto a su costo original porque la detonación de la Revolución Mexicana en 1910
propició mucha inestabilidad y bueno, pues esto generó un incremento muy sustancial, muy importante de intereses. Pues también podemos mencionar que para lograr el pago de este adeudo que se había generado por la construcción de la torre hidráulica, las autoridades permitieron que diferentes locales comerciales o empresas pudieran ocupar la superficie de su forma esférica para poder anunciar sus productos. Y es por ello que en muchas fotografías, sobre todo de la primera parte del siglo XX, pues encontramos, ¿verdad?, muchos anuncios, por ejemplo, de petróleo El Águila o gasolina El Águila, hasta ya muy tardíamente, ¿verdad?, como anuncios de marcas refresqueras o de negocios de refrigeración comercial, de pues, familias de mucho arraigo. Esto pues prácticamente prevaleció incluso después de 1932 y fue prohibido hasta 1970, que es el año en el que Celaya conmemoró 400 años de su fundación. La torre hidráulica se convierte en monumento histórico pues prácticamente cuando cumple 100 años, ¿verdad? Estamos hablando del año 2010, cuando cumple 100 años, exactamente el 15 de septiembre, se convierte en un espacio que debe de ser monitoreado, dictaminado, regulado, porque hay una normatividad vigente. Siempre en Celaya hemos tenido una manera muy amable de recibir a los visitantes y de bromear también a las personas que no son originarias de este lugar. De manera que se decía, por ejemplo, que como hasta la fecha, ¿verdad?, que la torre hidráulica o la bola del agua, como le conocemos popularmente, es una estructura que estaba llena de cajeta. Entonces, bueno, pues al tener esta connotación un poco más industrial, pues era un poco más creíble, ¿verdad?, que la gente se dejara bromear creyendo que efectivamente esto era una fábrica para hacer ese dulce tan tradicional. Pero bueno, pues cuando nosotros aprendemos o conocemos cómo es el proceso de elaboración del dulce de leche y todo lo que implica, pues prácticamente reconocemos que es algo muy complicado pues almacenarse en un espacio tan grande. Entonces, bueno, pues queda como una mera broma para nuestros visitantes.